Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero se la estén pasando muy bien. Vamos a ver un capítulo más del punto de venta. En esta ocasión les traigo estos tres puntos. Con esta publicación doy formalmente liberada esta actualización mayo 2022. He hecho ya diversas pruebas y funciona en su mayoría. Todas las que se han hecho funcionan ya muy bien. Se ha ido depurando, se ha estado probando en una farmacia con un suscriptor y se han detectado y corregido algunas inconsistencias que van saliendo a tal manera de que esta actualización ya tiene una depuración bastante alta. Vamos a ver estos tres puntos en la opción comprar. He agregado esta opción de devoluciones sobre compras. Vamos a consultar una compra y en ella vamos a poder realizar esta devolución. Vamos a hacer esta consulta de esta factura. En esta sección vamos a encontrar este botón que dice realizar devolución. Se abre esta ventana al dar clic. En esta sección vamos a encontrar todos los productos que corresponden a esta compra. En este caso tenemos uno solo. En la parte derecha vamos a encontrar unos botones. Este para agregar a la siguiente sección donde vamos a ir eh, agregando todos los productos que vamos a ir devolviendo o que vamos a devolver. Este botón es para cerrar la ventana. Este botón es para guardar estas devoluciones. Este botón para limpiar esta sección. Y este botón para remover uno solo. Supongamos que tengamos varios y queremos remover uno nada más. Lo realizamos con este botón. Vamos a realizar esta devolución. Vamos a guardar en este botón. Vamos a decirle que sí. Y la devolución queda registrada. Si consultamos nuevamente esta factura, aparece la compra. Pero si entramos a la opción de devolución, ya no nos va a aparecer este producto. Van a aparecer los demás que tengamos en esta compra, a excepción de ese o esos que ya hemos devuelto. Esto para evitar que se dupliquen esas devoluciones, por ese motivo no aparece. En el segundo punto, en la opción reportes van a encontrar un reporte que incluye esta opción. Devoluciones sobre compras es el reporte que he agregado. Vamos a seleccionar el rango de fechas a consultar y aquí van a aparecer todas las devoluciones que hemos hecho. Contiene la fecha de compra, la factura o la nota, el ID del producto, el nombre, el número de artículos devuelto, el costo y la fecha de devolución. Eso es lo que incluye este reporte. Vamos a poder exportarlo a PDF o imprimirlo. En el tercer punto, en la opción Cardex, he hecho algunas mejoras o más bien algunas precisiones, ya que esta opción no estaba funcionando al 100% de todos los cambios que se han hecho. No estaban dando el dato correcto. Actualmente ya lo hace. Vamos a consultar alguno de ellos que ya hemos hecho la devolución. Y aquí va a aparecer todos los movimientos que tenga ese producto. Tiene la compra, que fue una entrada, y tiene la devolución que hemos hecho en esta prueba.
Estoy trabajando en una opción, en la opción de inventarios. Eh, una observación muy importante que me han hecho y que ya lo he estado trabajando, ya tengo un avance bastante grande, ya que es una opción no tan grande, pero tampoco es tan pequeña. De lo que se trata es que podamos consultar nuestro inventario, podamos generar un archivo y lo podamos imprimir. De esta manera vamos a poder imprimir este reporte. Esto nos va a servir para que hagamos un recuento físico, vayamos uno por uno, producto por producto, y tomando nota en esta parte que dice conteo X. Esto es una abreviación. Esto quiere decir que es la existencia en físico de productos completos y un conteo de fracciones. En caso de que tengamos productos fraccionados, vamos a tomar nota si coincide con lo que tenemos en base de datos. Vamos a ir anotando lo que vamos encontrando en estas columnas. Una vez concluido el recuento físico de todos estos productos, vamos a regresar al sistema y vamos a ir registrando en cada uno de ellos qué es lo que vamos encontrando. Por ejemplo, en el aceite dice que tenemos 20. Aquí vamos a anotar lo que hemos encontrado. Si hemos encontrado esos 20 o si hemos encontrado más o si hemos encontrado menos. Lo mismo en fracciones, eso es lo que vamos a registrar en el sistema, ese recuento físico que hayamos realizado. Les repito, esta opción no está concluida. En el siguiente video se los voy a liberar después de haber realizado estas pruebas para que lo puedan empezar a ocupar. Bien, este video se termina aquí. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo.